Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señoras y señores, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición, es una edición más de Historias de Vida en Expreso TV. Ya saben ustedes que nosotros pues siempre recibimos y les enviamos un saludo muy afectuoso de parte de la licenciada Mari Monroy. Y pues estamos hoy muy contentos porque recibimos aquí en este estudio a una personalidad, toda una personalidad de la sociedad de Cuautla. Estamos con el doctor. Sí, buenos días, soy el doctor Arturo Damián Cruz Mendoza. Arturo, gracias por invitarme a tu programa. Gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo, pues porque hay historias de vida, le decía yo ahorita, toda vida tiene historias que deben y merecen ser escuchadas. En este caso vamos a empezar pues por el principio para que nos dé contexto. ¿Dónde nace usted, doctor? Sí, Arturo, mira, yo nazco en la ciudad de Oaxaca y a los 20 días de nacido, voy a decir algo muy curioso, muy importante. A los 20 días recién nacido de haber llegado al mundo, me tuvieron que operar de estenosis pilórica. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que aquí a nivel de la boca del estómago tenemos una válvula, ¿sí?, que regula la entrada del alimento que viene del esófago y cae al estómago. Ya. Ese llamado píloro me nació cerrado, entonces me tuvieron que operar con todas las... La urgencia que el caso lo quería, y estamos hablando de hace más de 65 años. Oiga, y usted aquí todavía, ¿eh? Oiga, ¿y sus padres quiénes fueron? Mi papá fue profesor rural, después fue profesor federal. Mi mamá fue enfermera y luego se hizo partera cuando ya estábamos aquí en Cuautla, porque yo llegué aquí a Cuautla a la edad de 6 meses de edad. Vivían aquí mis tíos, los Gopar, los de la fotografía Gopar. Ya. Ellos... muy reconocidos. Muy reconocidos, muy conocidos. Todavía tengo un sobrino que está en El Señor del Pueblo. Sí, ahí está. Que es Miguel Gopar, precisamente. Y bueno, llegamos acá y empezamos a hacer lo correspondiente para poder sobrevivir. Yo sé que usted no se acuerda, pero ¿por dónde vivían? Nosotros vivíamos en la colonia Zapata. Ahí teníamos... ¿Más o menos dónde? Ahí sí no me acuerdo, estaba yo muy pequeño, no. Pero sí es más o menos por la calle de donde está la vulcanizadora Chorris, que Chorris viene siendo mi primo político porque se casó con mi prima Irma Gopar. Entonces ahí vivía la familia Gopar y ahí llegamos con ellos. Ya después nos independizamos y nos fuimos a vivir a la colonia Plan de Ayala, frente al parque. Ahí estamos ahora ya bien cimentados, bien trabajando de una manera muy ardua. Ya, entonces ya tiene años allí en el frente al parque. Sí, fíjate que quiero decirte con todo placer y todo orgullo y compromiso que este 27 de septiembre, ¿sí?, el día en que históricamente fue la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, coincide, ¿no? Por supuesto que no soy de esa época. Con Agustín de Iturbide. Con Agustín de Iturbide, el 27 de septiembre de este mes cumplo 70 años. Bien cumplidos y todavía... Bien vividos y todavía trabajando. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Oiga, ¿y usted tuvo hermanas? Sí, fuimos 7. Sí. 7, de los cuales yo soy el más pequeño. Fueron 4 hermanas y conmigo 3 hermanos varones. ¿Y ahorita cuántos viven? Ahorita nada más vivimos 3. 3. Afortunadamente, y estamos en armonía, tenemos bien, buena comunicación. Perfecto. Oiga, ¿y entonces usted dónde estudia? Bueno. ¿En la primaria o el kinder? ¿Va al kinder? No me tocó kinder. Todavía no había. Todavía no había. Era ¿el parvulito qué era, oiga? El parvulito era como el maternal, ¿no? El maternal. Ya. El parvulito era maternal y el kinder es lo que es conocido actualmente como preescolar. Y me tocó
acompañar a mis hermanas a la escuela Gabriel Tepepa de aquí de San José. Sí. Me llevaron para ver si me animaba a entrar a preescolar y no me gustó. O sea, yo recuerdo una que otra escena, no me gustó porque pues entre niños hay pleitos, hay discordias, te avientan arena, te avientan eso. Sí, sí. Me llevaron 2 veces, no fui, y lo que sí te puedo decir es que entré a la escuela Ricardo Flores Magón a primer año de 5 años de edad, de 5 años. Mire, oiga, y es importante saber que ¿dónde estudió la primaria, pues? Sí, estudié ahí. Me quedaba muy lejos, me quedaba frente a mi casa en la Ricardo Flores Magón. Oiga, ¿y cómo era? ¿Usted era un niño travieso, tranquilo, Sí. estudioso, dedicado? ¿Cómo era? La directora, la maestra Pilar Vilchis, le dijo a mi mamá: oye, Paulita, yo quiero que Arturito ya entre a primero de primaria, porque aunque tiene 5 años, pero se la pasa ahí en el salón, y de vez en cuando le pregunto de manera espontánea sobre lo que se enseñó en ese momento un día antes, y él se lo sabe, entonces yo creo que lo podemos meter, y vas a ver que va a dar O sea que estaba adelantadito. Estaba adelantadito, pero era porque convivía yo ahí con los niños de primer año. Ya. Y fue así como ingresé a la Ricardo Flores Magón, ahí en la colonia Plan de Ayala. ¿Y la secundaria? La secundaria fue en la famosa Antonio Caso. Famosísima. De aquí de... Honorable casi ya. Honorable, sí, benemérita. Sí, benemérita, sí. Se acaba de declarar benemérita. Sí. Estuvimos ahí presentes, nos invitaron. Y sí, ay, estuvimos qué bien. Ahí en Antonio Caso, en la calle Constituyentes, por un comercial, perdón. Sí, adelante, no. Frente aquí al todos los goles Sanatorio se Aguilar. valen. Frente al Sanatorio Aguilar. Ahí estuvimos con muchas generaciones. Todavía nos seguimos reuniendo los compañeros del Antonio Caso. Perfecto. Oiga, y usted ya en la secundaria, pues, le llamaban las muchachas, o seguía tranquilo usted, ¿cómo era? Sí, en ese sentido sí, fui tranquilo. Yo quiero destacar algo, sí, Arturo, si me lo permites. Fíjate adelante. Que en la primaria Ricardo Flores Magón, que quedaba frente a mi casa, mi mamá ya era partera. Ya. Entonces, pues yo tenía 5 años, que es la edad que recuerdo con mayor precisión, y en una ocasión me dijo: oye, fíjate que vienen niños raspados, lastimados de aquí enfrente de la primaria. Me dice: ¿por qué no tú les das los primeros auxilios? Y pues a mí no me pareció mal, porque yo no sabía el compromiso que estaba adquiriendo. Me hizo un maletín y me lo llevaba yo a la escuela. Y cuando había que un dolor de leve o un rasponcito, yo los curaba. Esos eran sus primeros pasos en la cuestión médica. Mis primeros pasos ahora sí que en la práctica. En la práctica medicinal. De atención a enfermos. Y también le ayudaba yo a mi mamá a acomodar los medicamentos, y ella me decía: esto sirve para esto, esto sirve para esto. Y de ahí se me empezó a grabar que podía uno curar, que podía uno ayudar, que podía uno hacer el bien. Y se me quedó. Claro. Y aún así en la secundaria estaba yo en un módulo que se llamaba de primeros auxilios en la secundaria, y también me metí al módulo de primeros auxilios. Recuerdo que fueron 3 años. El primer año entramos a un grupo recién formado. Ya. Y después ya nos repartieron en los demás grupos, pero fue una vivencia muy agradable la secundaria Antonio Caso. Oiga, ¿y la preparatoria? Después presentamos el examen, porque en ese tiempo era tanto ingresar a la secundaria como ingresar a la preparatoria era por examen. Y en ese tiempo nada más había 3 preparatorias. Una pública, que era la preparatoria Cuautla, que después se llamó Luis Ríos Alvarado, pero sí, también estaban 2 particulares, que era la Teresa Martín y la Escuela La Paz. Yo ingresé a la pública. Siempre estudié en escuelas públicas, siempre. Siempre, un gran honor, pues, haberlo tenido, y sobre todo haber recibido una instrucción pública y que haya salido con excelencia. Oiga, y entonces usted va a la universidad, ¿en dónde? A estudiar. Primero, lo primero que se le ocurrió fue medicina, o pisó otras materias. No,
No, nunca tuve inclinación por ninguna otra materia o profesión. Yo recuerdo que mis papás platicaban conmigo y me decían la verdad, nada más que pues yo desafiaba ese reto, que medicina era muy pesado. ¿Y sí lo es? Sí lo es. Sigo convencido junto con mis colegas. Ajá. Que decimos así en términos coloquiales, es muy matada la carrera. Sí. Tienes que estudiar. Claro, si quieres ser bueno, ¿no? Claro, si quieres primero terminar, ¿no? Y ya un extra si quieres ser matasanos. Entonces yo salgo de la escuela, de la prepa. Sí. Y ahí se me quitan todavía de tiempo 2 años, porque entré a la primaria de 5 años y en la prepa nada más eran 2 años, actualmente sí. Son 3. Así es. Entonces, ¿Usted ya terminó la prepa de cuántos años? De 15 años. De 15 años terminé la prepa. ¿No le daba pena con tanto viejo ahí? No, porque más o menos éramos de la época, teníamos... ¿Sí? La mayoría teníamos la misma edad. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa había gente que ya tenía 20 y tantos, y yo todavía andaba en los 18, 17, sí. Por ahí. Oiga, no. y entonces en la prepa, en la universidad, ¿a cuál fue? Sí, en la universidad, ahí sí me encontré un mundo diferente, sí, porque claro. En ese tiempo es importante decirlo que en los años 69, 70 que cursé la prepa, no había carrera de medicina, ni en el SIX como ahora, y tampoco en la UAM. Entonces, obligatoriamente, o iba uno a la Benemérita de Puebla, o iba uno a la UNAM, al Poli, o una privada, que eran extraordinariamente caras. Entonces, nos vamos varios compañeros de la preparatoria, y mira algo curioso, Arturo, sí. De 9 que fuimos a presentar examen a la UNAM para medicina, sí. Los 9 nos quedamos. Pasamos el es un logro eso, porque es un logro y yo creo que antes y ahora. Y es un beneficio, es un fenómeno muy interesante. Sí. Porque sí, llevábamos 11 materias. Llevábamos 11 materias e íbamos en la mañana y en la tarde. ¿Y antes cómo se manejaba? ¿Por créditos o cómo? Sí, era por calificación, no era por letras. ¿no? Ya. Antes era A, B o MB. ¿no? Ajá, sí. No, era por número, por calificación. Sí, era 10 era lo máximo. Del 6 al 10, ¿no? 10.0 era lo máximo. Exactamente. Oiga, y entonces, ¿cómo se siente el cambio de una provincia, o cómo lo sintió usted, y cómo al cambio de una capital? Eso fue algo muy impactante para mí, porque cuando llego a la Facultad de Medicina y en la terminal de camiones nos juntamos con todos los estudiantes de las demás facultades, arquitectura, ingeniería, veterinaria, odontología. Era un mundo. Ellos ya eran 2 o 3 años más grandes mayores que yo. Ya. Y también había los clásicos fósiles, ¿no? Ah, sí, claro. Los clásicos fósiles que ya tenían ahí. Trágicos, ¿no? Había compañeros que ya tenían repetitivamente varios años ahí cursando la... Ya hasta le decían porros. Ya les decían, había uno que otro porro efectivamente, y me tocó la época difícil, muy difícil, de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, donde mataron muchos compañeros estudiantes de secundaria, del Politécnico y de las mismas facultades de CEU. Eso fue un hecho muy lamentable, muy reprobable, y que actualmente los de esa generación los recordamos con mucho coraje, con mucho dolor. El 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre no se olvida. Eso fue en el 71 y aparte en el 68 lo de la matanza con Gustavo Díaz Ordaz. Sí, de Tlatelolco. Sin embargo, llego a la Facultad de Medicina, me encuentro un mundo, fíjate, presentamos examen, cerca de 20,000 alumnos únicamente para medicina. ¿Y dónde hicieron el examen tanto? Y nos distribuyeron, algunos fueron en CEU, pero no solamente era la carrera de medicina, sino eran todas las carreras. Y nada más de medicina, y nada más de medicina para médicos éramos 20,000. A mí me tocó hacerlo en el gimnasio Juan de la Barrera. En el gimnasio. Ahí me tocó hacerlo,
Y bueno, pues fue una angustia muy grande porque fueron de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ajá. ¿Cuántos reactivos serían? ¿Se acuerdan? No. Ya no se Ay, acuerdan. no recuerdo con precisión, pero eran bastantes los clásicos, ¿no? Biología. Te preguntaban de todo, como si fueras Sí. a hacer un todólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, al final del tiempo llega a mi domicilio la carta de donde fui aceptado a la Aceptación. Facultad de Medicina. Cuando me doy cuenta, nada más ingresamos 3,000. ¿Y qué siente cuando le llega la carta? No, pues una alegría. ¿Verdad? Uf, infinita. Sí, cuando le notifican, usted ha sido aceptado. Uy, Sí, yo casi sí. me moría del, Sí, del gusto. Se muere uno del gusto, anda uno cacareando y gritando Sí, ¿verdad? y todo. Finalmente ya empezamos a ver dónde vas a vivir. Pues lo clásico que hacemos todos, no si no es todos, la mayoría, llegamos a vivir con un familiar. Sí, Yo llegué a vivir con mi hermano Javier, que todavía vive, sí. que es profesor jubilado, y de vez en cuando platicamos de ese año que viví con él. Perfecto. Oiga, ¿y cómo le sintió el cambio de la provincia a la capital? O sea, Sí. ¿no hubo una transformación en su cerebro? Sí, ¿No sí. quiso perderse entre las muchachas y los muchachos, el chupe y la Claro, droga? claro, o sea, realmente está uno expuesto a probar de todo. De todo, sí, sí, sí. Y luego pues se encuentra uno conocidos, compañeros, que ándale, mira, este es aún más rico, con Sí, esto te ¿para pones qué? bien a todo dar, con esto vas a aprender mejor, vámonos a las islas, que así se llama el área Así es. que Sí, separa de CEU, ¿no? de CEU, Ajá. las islas que separa una facultad De la otra. de la otra, Sí. y hay grupos que lo invitan a uno, la cerveza, el cigarro, Y el toque. y el toque, Y el ¿no? toque, Y el clásico toque. Oiga, y entonces, para usted fue difícil los primeros años de la carrera. ¿Es tronco común o es No, o es directo? es directo. El Ah, tronco ya. común lo hace uno en segundo año de preparatoria. Ahí Ya, es ya. tronco común, y ya en la universidad ya es directamente. Ya es directo. Sí, en el caso del primer año, pues es embriología, es destazar cuerpos ya muertos. Oiga, qué feo. No, sí, varios compañeros se caían. Claro. Y el Oiga, y sí maestro- es cierto que los más te echan más relajo. Sí es cierto que agarran de los muertos algunos aparatos y se los avientan Sí, encima a los demás. A sí. los nuevos, ¿no? Hay compañeros que son bien traviesos, bien, bueno, ¿qué puede decir uno ahora, no? No, Traviesos. claro. O sea, a veces sacaban un riñón y te lo aventaban, ¿no? Sí, A veces oiga, sacaban no, un qué ojo y te barbaridad. lo No, yo nada aventaban. más de ver eso me... No. Pero hay que Pero- tener, pues, ¿cómo se dice? Pues sangre para eso, ¿no? Cara para eso, no sé. Ese es el punto, Uy. Arturo, fíjate, ese es el punto, tocayo, porque había compañeros que o se desmayaban ahí, se caían, Sí, claro. o claro. vomitaban, Sí. o se salían del área de autopsia, y el mismo maestro decía, te vas, ya no regresas, la presentas en extraordinario si quieres, pero a mi clase ya no regresas. Y yo no tenía que O sea, estar porque se desmayaba o porque sí, porque no aguantaba se la presión. desmayaba, vomitaba o se salía corriendo, ¿no? Ah, Entonces, ya. sí, disminuyó. Por eso es que también ingresaban aquellos que tenían una calificación de examen alto, pero que no alcanzaban a ingresar, y quedaban esos lugares para aquellos entraran. Para aquellos. Pero muy interesante. Ah, sí, claro, yo sí. Sí, nada más que me platicaron eso alguna vez y yo decía, bueno, cuando yo estaba chavo me platicaron eso y decía yo, ay, qué crueles, ¿no? Pero pues yo digo, pero pues ¿cómo vas entonces a demostrar que puedes atender a alguien que esté con suma emergencia, herido y que esté sangrando y te espantes porque la sangre está ahí brotando? O sea, no lo vas a poder salvar, te vas a quedar paralizado, no sé. Cierto, sí. Sí, no. En los años posteriores, por ejemplo, en tercer año, cuando ya entras de ayudante a las cirugías, una de las cirugías más sangronas, en donde más se sangra, es la cesárea. Cuando agarras y cortas de una cadera a la otra, ahí, o del ombligo hacia abajo, Sí. híjole, sangra mucho, y ahí muchos compañeros se desmayaban y se caían encima del cuerpo, ¿eh? Sí. Es muy, muy aparatoso, muy alarmante. Sin embargo, bueno, estás a prueba. Claro. Estás a prueba. Y yo creo que también por eso algunos compañeros, cuando ya entramos a la especialidad,
se van a dermatología o se van a salud pública. Sí, algo más leve, más suave, ¿no? Pero sí es un reto muy grande. Sí, me imagino. Fíjese que, por ejemplo, yo cuando empiezo de reportero, allá por los años 80, 82, 83 por ahí, me mandaban a la Nota Roja. Y en una ocasión me dijeron, oye, que recogieron unos cuerpos allá, que le pusieron un tiro de grasa en la nuca y sácales una foto allá y tráeme la nota. Sale, ahí voy yo. Y estaba un señor así con las manos así, yo creo que las tenía las manos en alto cuando le pegaron el tiro. Y yo llego y pues ahí empiezo a hacer mi nota. Y de repente, un señor que baja la mano así, ya muerto. No, yo me salí, pero no, yo no alcanzaba la puerta. Sí. No, dije, no, qué barbaridad, esto no puede ser. Se vaya a levantar. Oiga, doctor, estamos bien contentos de que esté aquí con nosotros. Gracias. Nos tenemos que ir a un corte y vamos a decirles a nuestra producción que estamos listos para el corte. Regresamos. Bienvenidos a Sonata, Casa de Música y Artes. Descubre un espacio donde la pasión por la música y las artes se encuentran con la excelencia. Clases para todas las edades y niveles, con profesores expertos y dedicados. Contáctanos al 777-384-7161 o visita nuestra página web www.sonata.com.mx. Inscríbete hoy y comienza esta emocionante aventura con nosotros. ¿Has tenido problemas por tu manera de beber? ¿Sospechas que la manera que tienes de beber ya no es normal? No estás solo. Queremos ayudarte. Contáctanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC, www.aamexico.org.mx o al 800-216-9231. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de estar platicando, creo que amenamente, con el doctor Arturo Cruz. Y pues nos fuimos al corte cuando estábamos con la situación de que pues la carrera era bastante buena, pero bastante pesada, bastante matada, decía él. ¿Y qué pasa después cuando usted se titula? Mira, la carrera de medicina en la UNAM, sí, porque varía en la Escuela de Medicina Militar, en el Colegio Militar, y varía en otras escuelas y facultades del país. ¿Por qué varía? Varía porque, por ejemplo, mira, en el Colegio Militar son 7 años, ¿no? Y en la UNAM son 6 años. ¿Ya con servicio y todo? Exacto. ¿Prácticas y todo? 4 años de práctica clínica en aula. Sí. Y el 5º año es el famoso internado, donde ya te internas en un hospital día y noche y órale, a entrarle a clases y práctica. Clases, práctica, guardias. Y ahí resulta lo pesado. ¿Y pagan? En el caso de nosotros, no. Definitivo. Al contrario, fue una de las primeras generaciones que nos dieron beca. Y nos dieron una buena beca, y ahorita todavía sigue siendo atractiva la beca en 5º año. En 6º año haces el servicio social, igual por promedio te dan la plaza y el lugar que te hayas ganado por promedio, pero también te dan beca. Yo te puedo decir con mucha sinceridad, ¿no? El servicio social lo hice en Monterrey, Nuevo León, y es muy lejos de Cuautla. ¿Por qué es allá?
No había plazas. Ya. No había plazas. Ahora ya lo hacen aquí enfrente, en la Clínica 7, Sí, ¿no? aquí. Sí, ya lo hacen. Se van caminando a su casa. No existía. Ya. Ni... Oiga, ¿y usted se titula pero como médico familiar? No. Perdón, como médico general. Sí, todos salimos como médicos generales. Ya. Y ya de ahí escogemos la especialidad. Y hay que volver a estudiar. Y hay que volver a estudiar. ¿Y usted especialidad qué escoge? Sí, a mí me decía mi mamá, ¿no? Me decía, oye, hijo, si yo soy enfermera ginecobstetra, mira el capital de pacientes que te voy a dejar, ¿por qué no eres ginecólogo? No, porque digo, miren, en primera, cuando uno estudia una especialidad, tiene que ser por gusto, claro, porque te gusta, porque estás convencido y porque sientes que le hallas, que sabes, ¿no? Así es, sí. De tal manera que empecé a ir a unos cursos de una nueva especialidad que en ese tiempo se estaba iniciando, que es medicina familiar. Y me gustó porque además de volver a repasar toda la carrera de medicina, el otro módulo es de ejecutivo, de el área de lo que viene siendo para directivo. Te dan y te capacitan para ser director, delegado, para ser inspector, para ser ejecutivo en una palabra, y llevas otras materias, sobre todo las de salud pública. Ya. Actualmente es otro rubro muy importante. Salud pública, como ¿qué engloba? Enfermedades de transmisión sexual. Sí, lo que viene siendo salud pública viene siendo... Sí lo engloba, pero más bien ve estadísticas. Ya. Salud pública recolecta toda la información que tienen los hospitales y ve el comportamiento estadístico de cómo van todas las enfermedades de sarampión, poliomielitis. O sea, que detectan allí a tiempo si hay una... Si hay un brote, una epidemia, pandemia. Exactamente. Entonces ellos ven el comportamiento y aplican las medidas que primero son sugerencia, luego son obligadas y después evalúan a cada una de las áreas para ver si están bien o hay que poner algún correctivo porque no se está cumpliendo con la expectativa de prevención. ¿Usted no fue a salud pública? ¿Nunca? Sí. Sí fue. Estuvimos. Oiga, pero tengo una pregunta, a ver. Sí. O sea, ¿cuál es el rango más pequeño de una pandemia o una epidemia? Un brote epidémico. Un brote. Un brote epidémico se puede dar en Cuautla. Por ejemplo, cólera, como en el tiempo de Javier Malpica. Ándale, exactamente, ¿no? El cólera, Javier Malpica. Conmigo, cuando fui presidente municipal, se da el brote de dengue y después se hace epidémico aquí en México. Si se hubiera regado a todo el mundo, sería pandémico. Pandemia, como el COVID. Como el COVID. Oiga, porque hay una pregunta aquí que dice que... Le dice Alan Roskin que un saludo a uno de los mejores médicos de Cuautla. Felicidades. Gracias, doctor. gracias. Dice, ¿qué opina de las generaciones donde no pudieron tener prácticas por la pandemia? Sí, eso es muy lamentable que se haya tenido que limitar la práctica porque se concentró todo el personal ahora sí que ya no a prevenir, sino a curar los efectos del COVID. Recordemos que la pandemia fue en todo el mundo. Sí. Y a México, como otros países, le pegó muy duro. Murieron muchos compañeros médicos, murieron enfermeras, personal de salud en general. Sí, estaban en la primera línea. En la primera valla de enfrentar ese problema. A nosotros, a los mayores de 60 años, nos mandaron un mes a descansar porque varios compañeros fallecieron. Se enfermaron y varios jóvenes. ¿Y usted no fue contagiado? Yo padecí COVID, puedo decirlo ahora con toda franqueza, sí. Puedo decirlo, me dio 3 veces COVID. La última vez me dio hace un año. Todavía, deja secuelas. Sin embargo, regresando a la pregunta de por qué se terminaron las prácticas, ¿qué opina de las generaciones que no tuvieron eso? Se suspendieron las prácticas precisamente por lo mismo, porque era prácticamente vida o muerte. Era o práctica o te contagiabas con posibilidades de morir. Entonces era mejor esperar, era mejor para sobre todo cuando tiempos, es una etapa ya, ¿cómo se dice? Una edad ya de riesgo. Una edad ya de riesgo, o algunas veces para los mismos internos de 5º año o de servicio social
o personas que estaban susceptibles. Hay algunos compañeros que eran diabéticos, hipertensos y obesos. A ellos se les mandó a descansar, precisamente porque tenían riesgo de padecer. Pues esta pregunta parece ser que es todo un tema. Oiga, pero entonces, ¿cómo se hicieron las prácticas? Las prácticas se hicieron posteriormente o se hacían en comunidades donde no había tanto peligro. Y se buscaba la manera de que no estuvieran en contacto con los pacientes hospitalizados o de urgencias. Entonces se les mandaba a campo o se les mandaba a otras áreas y a algunos otros se les mandaba. Pues esperamos que con eso haya estado contestada la pregunta esta, porque sí es muy interesante, ¿eh? Oiga, ¿y usted fue delegado? No. ¿Fue supervisor o cómo me dijo? Sí, fui coordinador. ¿Director? Cuando estuve en la Ciudad de México, recién egresado de la especialidad, tuve la fortuna de trabajar para la UNAM. Ya. Fui profesor de la UNAM para 5º año de medicina, y eso me dejó mucha experiencia como médico familiar. O sea que cuando usted egresa, no se viene a Cuautla, luego. No, efectivamente. ¿Cuántos años se queda allá? El doctor Alberto Lifshitz y otros grandes maestros me dicen, oye, Cruz, ¿te quieres ir a tu pueblo? Le digo, no, todavía no. Todavía no. Sí me voy a ir, pero todavía no. Claro. Entonces ellos me dan la oportunidad de entrar a coordinar esta área de la UNAM. Entro a la UNAM, posteriormente me quedo a concursar para jefe de enseñanza, que era mi mayor aspiración, pero afortunadamente uno de los grandes líderes sindicales me dice, ¿es ahora o no te vas a Cuautla? Te regresas a tu pueblo. Y como la cola era de 10 años para poderse regresar al pueblo, pues yo le dije, me voy a Cuautla. Y me regresé. ¿En qué año regresa usted acá? En el 88. 88. En 1988 regreso, me meto a la lucha sindical, sí. Ganamos, me nombran secretario de Bolsa de Trabajo y después... Aquí en la clínica Aquí en la clínica 7, ya 7. Estando aquí en la clínica 7. Después a los 3 años otra vez me vuelven a invitar, volvemos a ganar y vuelvo a ser secretario, pero ya de la Comisión de Hacienda. Ya. Pero sin dejar de estar ejerciendo mi profesión como médico familiar. Y un día estando en el quirófano de mi clínica, llegan representantes del PRD y me invitan a que sea yo... ¿En qué año? Esto fue en el 2000. Ya. A que fuera yo presidente municipal. Yo les se dije, le hizo de volada. No, pero es sorpresivo. Claro. ¿Pero qué sabían de usted? ¿Que usted también le llama a la política? No, bueno, sí, porque fui... el activismo sindical. Por las dos cosas, porque yo en la UNAM fui líder estudiantil con el doctor Cuauhtémoc Abarca, fui líder estudiantil, después en la especialidad fui también líder de residencia, y por eso logramos que nos sindicalizaran, porque estábamos sin sindicato y ya desempeñábamos una labor muy comprometedora para dar la atención médica a los pacientes. Fui ahí líder de residentes y ya después me calmé un poco hasta que llegó el partido en cuestión y me ofreció la posibilidad. Yo les dije que por qué, ¿no? Pues yo no estaba en la grilla social. Así es. Estaba yo en la grilla, pero estudiantil, la ¿no? médica. La médica. Sí. Ya me dijeron ahí los motivos de por qué. Bueno, le dije, pues vamos a probar, ¿no? Claro. Y ya en el 2000... ¿Y cuándo fue presidente usted? Nos tocó participar desde el 2000 y en el 2003 se abrieron las inscripciones para poder contender como presidente municipal y afortunadamente la ciudadanía me dio su voto, me dio su preferencia, confió en mí y fuimos presidente municipal del 2003 al 2006. ¿Antes de usted quién fue presidente? Antes de mí fue el notario público Neftalí Tajonar. Sí, muy buena persona. Porque ya con el PRD el 2000
el 97 al 2000 fue Panchito. Fue Francisco Rodríguez Luego viene Montero. Neftalí Tajonar. Después viene Neftalí y después... Pero él es por el PRI, creo. Él es por el PRI. Y luego otra vez el PRD. Y luego usted. otra vez con el PRD, conmigo, y así se vienen diferentes partidos ya después. Oiga, y entonces, pero usted ya es líder, bueno, no, sí tiene su liderazgo sindical, pero ¿por qué no llega a ser usted no sé, a nivel nacional? Fíjese, Arturo, que aquí hay algo muy importante que también las generaciones próximas deben conocer. Ellos sabrán si lo aprenden o no lo aprenden. Claro. Yo tengo una hija, ella decide estudiar Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, pasa el examen, se recibe en Ciencias Políticas y Sociales y se mete conmigo a la presidencia del DIF. Yo siendo presidente municipal, ella encabeza la del DIF, hace un buen papel y estudió Ciencias Políticas. Entonces me dice, papá, yo quiero seguir participando. Entonces yo tuve que hacerme un momento, dejarle el paso a ella, como corresponde, porque hay un término muy importante que se llama nepotismo. No puedes ser tú, tu hija, tu hijo, tu familiar, tu primo, como actualmente sucede en algunos gobiernos, ¿no? Así es. Eso no se debe de aceptar ni se debe de consentir. No se debería de tolerar. No se debe tolerar ni aceptar. O vas tú o voy yo y listo. Para la siguiente vez termina ella su periodo de regidora y le digo, oye hija, me están invitando para que sea yo regidor. Dice, pues ándale papá, adelante. Y fui regidor. Del 2009 al 2012 fui regidor. En ese tiempo me tocó que me invitara el partido Convergencia, que después dejó de ser Convergencia y se convirtió en Movimiento Ciudadano. ¿Quién es el presidente municipal? El presidente municipal era el notario Luis Felipe Güemes Ríos. Luis Felipe. Notario también, por el PRI también. También una excelente persona. Finísima persona. Con él se pudo gobernar muy bien, se hicieron varios logros. Sin embargo, por allí había alguien incómodo, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que cree usted desde el momento en que usted regresa a Cuautla hasta el momento de hoy? ¿Qué es el progreso de Cuautla? Tengo dos preguntas que quiero hacer, pero esa me surgió ahorita. Del momento en que usted regresa de allá de la UNAM, a Cuautla, y al momento de hoy, ¿Cuautla ha progresado lo que debió progresar o debió haber sido mayor su progreso? Esa es una pregunta que a lo mejor es muy tonta, pero bueno, me interesa saber esa. Esa pregunta es buena. A mí me parece interesante y me parece necesaria que podamos nosotros, los que ya pasamos por esa experiencia, la ciudadanía que nos esté escuchando y los jóvenes que nos puedan oír, tienen que saber que lamentablemente Cuautla cayó en un bache, de los que hay ahorita en Reforma, uno de esos cayó en un bache y no ha podido salir adelante, no ha podido tener y obtener los niveles de desarrollo de un municipio y una ciudad. Se confunde mucho la ciudad con municipio y la ciudad es parte del municipio, el municipio es todo. El desarrollo no solamente se debe de ver en la ciudad, sino se tiene que ver en todo el municipio. Efectivamente, de tal manera que tiene mucho que ver el gobierno federal, presidente de la República, como tiene que ver mucho el gobernador. Si la capacidad de presidente municipal es de manera indiferente, indolente, y luego coincide con esa actitud del gobernador, no solamente sería Cuautla, sino serían todos los municipios del estado de Morelos, y yo estoy convencido de que en este sexenio hemos tenido esa desgracia. Muy bien, yo le agradezco la explicación, pero vamos al asunto que nos interesa aquí. Oiga, si usted está allí en el seguro, y en la Clínica 7, y pasa el sismo del 17 y precisamente en el mes de septiembre, que no me
No sé, me da escalofrío cada vez que me acuerdo de septiembre 19, Sí. del 17. ¿Usted está allí o no estaba allí? Sí, ahí estábamos y precisamente me tocó yendo a arreglar un asunto a la delegación en Cuernavaca. Iba yo con un compañero ginecólogo, el doctor Armando Aguilar, íbamos para allá y nosotros vimos cómo la carretera se movía, los postes se movían y dijimos, pues a ver, vamos a pararnos a ver qué está pasando. El caso es que nos paramos, pero después nos dimos cuenta que estábamos abajo de unos postes de luz. Sí. Decidimos subirnos y caminar despacio. ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa? Cuando llegamos a Cuernavaca había muchas casas destruidas. Llegamos a la delegación del Seguro Social y estaba cuarteada las paredes. La gente afuera. La gente afuera, algunos llorando, otros rezando, los mismos directivos y médicos afuera. Todos pálidos, sí, ay, Dios mío. No, fue una cosa espantosa. Sí. Nosotros también queríamos llorar de lo feo que parece que le había caído una bomba. Así es. Solamente lo hemos visto en las películas, Sí. pero el terremoto del 57, bueno, no nos tocó cuando se cayó el ángel de la Independencia. ¿Le tocó a usted en México? El del 85 no, me tocó aquí aquí Yo exactamente. estaba en México cuando el 85. No, sí, también pero fue bueno, ya son espantoso. dos, ya llevo dos en mi cuenta. Sí, Oiga, y no sintió así feo. Cómo no, sí sentimos muy feo y triste, ¿no? Porque también se suspendieron varios servicios. En el caso de allá del hospital regional, que está en Plan de Ayala entrando, se tuvieron que montar casas de campaña afuera abajo, sí, recuerdo, sí, afuera, abajo, en la delegación también se montaron, afuera, abajo, aquí en la Clínica 7, aunque era una construcción vieja, casualmente a la construcción vieja no le pasó nada. Y con el último temblor a la construcción nueva sí nos dio un sustote. Pero también tuvimos que poner casas de campaña afuera, los directivos, el delegado tuvo que montar casas de campaña, pero también se limitó el número de pacientes que tenían necesidad de consulta médica. Pero sí fue una psicosis bastante fuerte, muy dura, muy triste, muy desagradable. Hay una pregunta aquí, doctor, que dice que ¿qué opina de la subrogación? Bueno, miren, aquí eso tiene fondo, ¿no? Ya. Tiene fondo. Yo les puedo decir, como médico familiar de la trinchera en el escritorio, que aunque ya soy jubilado, pero me tocaron los servicios subrogados. Yo los veo bien, porque uno dice, o le doy el servicio al paciente o no se lo doy. Dáselo aunque sea subrogado. Ah, ya. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el Seguro Social? Sí. Entonces, sí hay que subrogar. ¿Pero se presta a corrupción? Se presta a corrupción, ojalá y más adelante ya no, va a venir el cambio de delegado, va a venir el cambio de director en cuanto a Seguro Social, en cuanto a salubridad, va a venir el cambio de secretario de salud, sí. Va a venir el cambio de director de salud, que son los encargados de hacer las compras de los medicamentos y todos los insumos que se necesitan para dar atención médica. Ahí va a haber una depuración y yo espero que podamos desde la Secretaría de Salud hacer lo conveniente para ir quitando. No se puede hacer de corte, así de tajo. Sí. No, porque hay muchos intereses externos que tienen la nariz y las manos metidas. Pero la subrogación sí es correcto mientras se nivela el sistema de salud en general. Oiga, y ¿de qué íbamos a llegar a Dinamarca? ¿Qué opina? Bueno, yo estoy convencido de que vamos mejorando. Despacio, pero vamos mejorando. 2, vamos a tener un sistema nacional de salud bueno. Ahí yo quiero hacer un paréntesis. Estamos algunos compañeros inquietos porque vienen médicos extranjeros, concretamente de Cuba. De Cuba. Mire, tocayo, a mí me tocó que cuando me ofrecieron Hermosillo, Sonora, para la especialidad, sí. Llegamos 25 y 4 renunciaron por la distancia, estaba muy lejos. Sí, bastante.
Me ofrecieron Montemorelos, Nuevo León, Monterrey, para hacer el servicio social. Renunciaron 2 en mi centro de salud, que éramos 5, por lo lejos. Ya. O sea, alguna vez creemos que nuestra práctica debe de estar aquí a la vuelta de la casa. En corto. ¿Esto a qué viene? Viene a que muchos médicos que se les da la oportunidad de obtener una plaza en un hospital lejano o en un centro de salud lejano a lo que es la ciudad, no lo quieren, no lo aceptan. Y tienen razón, porque no hay las medidas de seguridad ni de transporte para poder garantizar que lamentablemente. Sí. Yo espero que eso mejore. Sin embargo, se ha tenido que importar médicos, en este caso de Cuba, pero ellos están en la serranía, ellos están en lugares lejanos, sí, donde se pueda atender a la mayoría de la población. Lo importante es que no se queden sin atención médica, pero eso se va a regular. Regresándole de Dinamarca, sí, bueno, ahí yo tengo otros datos, ¿no? Bueno. Yo tengo otros datos. No estamos como Dinamarca. Vamos a estar mucho mejor que como estamos ahora. Perfecto. Eso Pero es. ¿en qué tiempo? Para mí en lo personal es difícil decir en qué tiempo, porque no estoy dentro del área ejecutiva, administrativa, directiva. Pero sí, yo espero que mejore mucho en este sexenio y todavía más en el otro, pero va a mejorar. Pero Morelos, vamos al caso. Morelos ha mejorado a partir de don Andrés Manuel a hoy, a la fecha de hoy. Sí, sí ha mejorado, definitivamente ha mejorado. No se ve. Porque me decían que en el tiempo de la señora Richardson se robaba pero con una corrupción tremenda allí en el Hospital del Niño Morelense y en el sector salud en total, pero eso no lo vamos a platicar ahorita con usted. Lo que me interesa a mí es esto. Bueno, le voy a leer algo que llegó, dice. Gloria Chávez dice: felicidades por el programa y saludos desde Puebla para el doctor Arturo, y sobre todo felicidades por su jubilación y por siempre estar presto a la atención. ¿Cómo cuántos pacientes habrá atendido usted? Es una pregunta que tuve que hacer cuando iba yo para presidente municipal. Decía yo, bueno, veo 30 en la mañana y 30 en la tarde. Ese era el promedio obligatorio del Seguro Social que teníamos que ver. Se llamaba horario discontinuo, 30 en la mañana, 30 en la tarde. Entonces hice cuentas y dije, bueno, pues yo estoy viendo cerca de 8,000 pacientes al año. Y si ya ¿Cuántos años? Y si ya tenía para ese entonces 20 años, 20 años, dije yo, pues creo que sí me alcanza a representar a la mayoría del pueblo cuautlense. 2 por 8, 16,000, de eso, ¿cuántos tiene? 160,000, no. No, son por las vacaciones por año. sí. Por 2, 16, 160. Nada más que hay que tomar en cuenta las vacaciones, ya son 3 periodos, los días festivos. No, bueno, entonces, pero bueno, pero con 70,000 era suficiente. Más suficiente. Oiga, pues, ¿y qué casos muy difíciles, así que lamentables, tristes? Sí, siguen existiendo casos tristes, ¿no? Por ejemplo, mi hija Paola Cruz y yo estamos ayudando a varios papás que, en el caso de un niño, sí, tiene leucemia y la mamá es madre soltera. Entonces el papá se fue a Estados Unidos ni para demandarlo, pero tiene leucemia y está viajando continuamente al Hospital del Niño Morelense a recibir quimioterapia, y eso no solamente es el pasaje, sino lo que en todo engloba. También el DIF del estado le está ayudando a ese niño, a otras familias, pero ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que la familia se puede quedar vulnerable o se puede quedar sin protección. Actualmente ahora ya quien deja a una mamá o una mamá quien deja a un papá también tiene que pagar derecho de vivencia, ¿no? Es decir, para que pueda tener forma de vivir y no quedar a la deriva. De tal manera que en el caso del Seguro Social, que es donde es mi casa, yo puedo decir que, y me consta, que sí hacemos un gran esfuerzo.
Hemos hecho un gran esfuerzo. Yo veo que cada compañero, colega médico se esfuerza más allá de su horario. Tenemos horario de salida, de entrada, pero no tenemos horario de salida. Y con lo poco que tenemos o lo mucho que nos da el instituto, hacemos cosas grandes. Yo felicito desde esta tribuna a mis compañeros y compañeras del sector salud, del Seguro Social, de Salubridad y del ISSSTE, porque vamos a salir adelante y vamos a seguir echando ganas. Pues primero Dios, que así seas, mi señor don Arturo Cruz Mendoza, el mejor médico, dicen aquí, el mejor doctor. Oiga, yo a lo mejor no tengo todas las preguntas, o tengo muchas preguntas, pero algo que usted quisiera hacernos notar, resaltar, algo que yo no le haya preguntado y que le gustaría decirnos, hacer notar. Claro, sí, hay varios puntos. Miren, por ejemplo, en mi periodo, a través de la presidenta del DIF, que era mi hija Paola Cruz, sí, compramos la unidad médica móvil, no un carrito chiquito, sino un tráiler, un Torton. Se daba atención médica a todas las comunidades, a las colonias del municipio. Sí. Ahí es donde volvemos a repetir, no se instalaba en la ciudad, se instalaba en las colonias de mayor necesidad del municipio de Cuautla. Todavía está la unidad médica móvil, ya está con falta de mantenimiento, pero ahí anda la unidad médica móvil. Ya. Entonces, comprar varias unidades médicas móviles. Hay un programa de una fundación que está instalando clínicas en las colonias donde mayor necesidad existe. Es falta de que los presidentes municipales y el gobernador con la Secretaría de Salud le pongan atención a esa fundación que está instalando clínicas. Ellos pagan la instalación, ellos pagan a los médicos, pero es cuestión de abrirse al entendimiento y poner al secretario de salud y a los directores de salud de cada municipio a trabajar en ese proyecto que es muy atractivo y que abordaría muchos problemas de salud en esas comunidades tan necesitadas. Sí, ¿estamos hablando de clínicas móviles o clínicas clínicas ya establecidas? Clínicas fijas, ya establecidas. Es esta fundación. Y a mí me gustaría que el secretario de Salud entrante, el doctor Mario Campo, a quien ya le planteé este programa, ojalá y le vuelva a poner atención y se pueda sacar adelante, porque es sin costo para el erario o sin costo para el Ejecutivo Estatal y menos para el municipal. Hay que repasarlo, hay que retomarlo y hay que llevar ese proyecto a las comunidades más necesitadas que sí verdaderamente lo necesitan. Oiga, pues es muy interesante esto. Lo que pasa es que el tiempo ya nos está diciendo nuestras productoras que ya se nos terminó. Pero bueno, a mí lo último que me quedaría, tengo muchas preguntas, le digo, doctor, y tengo muchas cosas que quisiera saber y platicar sobre, pues a lo mejor, qué se siente pues cuando ve que alguien está en un problema grave de salud y usted logra con sus conocimientos, farma y a lo mejor pone placebos a veces y a veces fármacos muy caros, pero que pues usted los suministra y ver que esa gente vuelve a caminar o sea, son tantas las preguntas que tengo, pero a mí me gustaría que hubiera un mensaje para la gente que quiere estudiar medicina o enfermería, para la gente joven que está allí en Cuautla, que está en el municipio, que está en Morelos, que está en México, para que un mensaje para que esa gente que luego me llegan quejas aquí de que dicen que no, que en el hospital fulano de tal atienden con los pies, luego me llegan quejas de que en el hospital fulano de tal atienden de mala gana, que casi le avientan a los enfermos al suelo, en fin, quejas no faltan. Pero a mí me gustaría que usted diera un mensaje en general de motivación. ¿Para qué? Para la gente que quiere estudiar medicina, enfermería o alguna especialidad, qué sé yo. Y la gente joven, sobre todo, que le eche ganas, pues, porque es lo mejor que hay, echarle ganas al asunto. Sí, definitivamente, mira, tocayo Arturo, sí. El problema no solamente es en la actitud
del joven o de la persona que quiere estudiar una carrera. El problema también se da en la casa. Muchas veces no tienen los recursos y las carreras cuestan. Simplemente el transporte y el alimento cuesta. Entonces es un poco complejo, pero no es desconocido que tiene que participar la familia, que tiene que participar el aspirante, el que quiere estudiar, y también tiene que participar el gobierno. Ejemplo, de la noche a la mañana quieren subir el pasaje. Y bueno, dices tú, ¿y el joven de dónde, no? 2, las colegiaturas suben también. Y siquiera fuera un transporte del primer mundo. Del primer mundo, ¿no? Eso lo hablamos en otra ocasión. Y por otro... Las colegiaturas, ¿qué? Y las colegiaturas. Y por otro lado, el gobierno tiene que abrir más la matrícula, porque está muy cerrada. Es decir, te decía hace ya 47 años que estudié, llegamos 30,000 y nada más nos quedamos 3,000. ¿Qué van a hacer los demás? Los otros 17,000. O sea, actualmente o se dedican al comercio ambulante o se dedican a delinquir. Esa es una realidad. Sí, porque no es gente tonta. No es gente tonta, y es gente necesitada. Así es. Entonces el gobierno tiene que abrir más áreas para estudiar, más sedes para estudiar. Ahora afortunadamente ya tenemos en Atlatlaucan, en Tlayacapan, en otros lados. Qué bueno, eso se trata. Claro. Tal manera que el primer impulsor debe ser el gobierno y el segundo actor debe ser el aspirante, el estudiante, el que quiere estudiar. Porque luego a todos se les da por estudiar computación. Y está lleno de computación, todo saturado. Todo saturado. Se necesitan enfermeras, médicos, maestros, todo lo que existía antes se necesita. Y esos sueldos sí están bien remunerados. Nada más es como tú dijiste, echarle ganas, los kilos, ponerle interés, dedicarse, enfocarse, obsesionarse, y lo van a lograr. Pues con esto vamos a despedir. Yo quiero hacer una pregunta final. Oiga, ya no le pregunto de Graco ni le pregunto de Cuauhtémoc. Ya lo pasado, pues ya pasó, ya. Yo tengo la peor opinión de esos señores, pero bueno, mi opinión no importa. Lo que importa es qué espera usted de Margarita y de Claudia. Sí, con eso cerramos, ¿eh? Claro, a Claudia la conocí hace un buen tiempo, cuando era secretaria de Economía. Pude platicar con ella. Lo que me gusta de ella son varias cosas, pero principalmente 3. Sí. Que es muy interesada, muy apegada a cuando se necesita o hay un reclamo importante, no lo pierde de vista. Le pone el suficiente interés, atención y recomienda a la persona que se va a encargar de resolver y seguimiento a ese tema. Podríamos llamar obsesiva, pero eso es bueno. Pero es bueno. Es bueno que sea obsesiva. En el buen sentido del término, diríamos. Así es, Margarita es muy, muy dada a ese tema. 2, es muy sensible, te escucha. Si tú sacas cita con ella te recibe, te escucha y manda a traer al que va a ser el secretario del área que se requiere. Entonces, si te escucha y es entregada al trabajo o proyecto que se le está planteando, sensible. Y muy, muy sensible, yo estoy convencido de que, así como nos ha platicado, porque he tenido la oportunidad de estar de cerca de ella, es el manejo de los dineros de manera transparente y dirigidos a donde se necesitan. Yo la aprecio, la estimo, la quiero, porque es una persona que tiene esas 3 cualidades y muchas más que nos podríamos seguir platicando. Así es. Muy bien, pues yo le felicito, doctor, y le agradezco mucho en todo lo que vale la atención a esta invitación. Esperamos que pues haya sido del agrado de todos ustedes. Hay muchísimas cosas que podemos platicar con el doctor Arturo Cruz, y sobre todo pues cosas interesantes de vida. Creo que esto es solamente una probadita. Bien, porque hay muchos temas allí, muchas cosas que pudiéramos escarbar y buscar, pero a ver si en otra ocasión podemos hablar algo de política, de sistema político mexicano, de sistema
pues de la seguridad pública, a lo mejor podríamos hablar de no sé, tantas cosas, pero hoy tenemos que despedirnos. Les agradecemos a todos en lo que vale la atención prestada. Reciban un saludo de nuestras productoras, Grete López y Guadalupe García, y sobre todo de nuestra directora, de Jesús Clara, y sobre todo de nuestra directora, la licenciada Mari Monroy. Nos estamos viendo, hasta luego. Muchas gracias. Cuídate.